para que la gente que no está todavía presente pueda acceder al webinar. Y si le parece bien, en 3 o 4 minutos eh, comenzaríamos con las presentaciones de las personas que van a hablar hoy. Como les decía, Graciela Manrique y María Isabel Punta. Luego se las voy a presentar por si no las conocéis. Vamos a hablar sobre los seminarios que tenemos online y también sobre las becas. En una primera parte tendremos una presentación de ambas y de todos los seminarios que tenemos, así como de las becas, y luego tendremos una ronda de preguntas. Hoy estamos grabando la sesión, así que la intención es poder tener, para las personas que no han estado hoy, el material grabado, por lo menos el audio, para que podáis escuchar lo que se ha tratado en el webinar. Sabemos que muchas veces congeniar los horarios de toda la gente en los distintos usos horarios, perdón la redundancia, es bastante complejo, porque ahora estamos transmitiendo desde España a Buenos Aires y a Centroamérica. Entonces, pues aquí son las 5 de la tarde. En Argentina la 1 y en Centroamérica pues ya no me lo acuerdo. Como les decía, en 2 minutitos volvemos a la presentación y seguimos con el webinar. En realidad toca unos cuantos países, porque toca Latinoamérica en general. Hay gente de Uruguay, gente de Chile, gente de Europa, gente sí, de Centroamérica, América del Sur, pero del norte. Bueno, como les decía, veréis que se les ha abierto una pantalla donde podéis hacer preguntas en el chat. Aquí se pueden escribir los mensajes. Se los estoy escribiendo. No sé si lo están viendo. Aquí van a poder Sí, hacer vuestras preguntas. ¿Sí? Perfecto. sí, sí. Perfecto, perfecto. Hay otro sitio también para preguntas, pero en general por aquí las podéis hacer tranquilamente. Si les parece bien, ya habiendo pasado los 15 minutos de gracia, les voy a contar que a la derecha de vuestras pantallas está la licenciada Graciela Manrique, que es nuestra invitada de hoy, y nuestra primera invitada para dar un seminario dentro de la plataforma que hemos creado ya hace 2 años y medio, 3, perdón, de rodulfo.com. Para nosotros es una alegría poder contar con ella. Graciela es licenciada en Psicología, docente regular de la Cátedra de Psicopatología Infanto-Juvenil, está a cargo de la Jefatura de Trabajos Prácticos de la Cátedra. También es coordinadora docente del Programa Interdisciplinario de Actualización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, del cual ella egresó. Con diploma de la especialidad por ser graduada de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez de la UBA. Bienvenida, Graciela, a nuestros seminarios y bienvenida también al día Gracias. de hoy. Graciela también forma parte del equipo docente de todos nuestros seminarios, no solamente de esto, con lo cual ha comenzado la andadura en la parte online con nosotros, creo, o antes. Por otro lado, bueno, ella va a hablar básicamente de su seminario, que su seminario se llama Problemática de la Incorporación. Todo lo que queda después, eh, prefiero que lo explique ella en persona, ¿no? Hablaremos sobre anorexia, hablaremos
sobre bulimia, perdón por el teléfono. Hablaremos sobre fobias y alimentación, o fobias alimentarias y también con obesidades. O de obesidades. Por otro lado, a nuestra izquierda está la profesora doctora María Isabel Punta de Rodulfo, Marisa Punta de Rodulfo, que es profesora consulta titular de la UBA, es docente en psicología, psicoanalista con especialidad en niños y adolescentes, licenciada en psicología y psicopedagogía, asesora consulta y profesora titular de la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez de la UBA. Es profesora titular de la maestría en clínica psicoanalítica con niños y en la Universidad de Rosario trabaja. Es directora general y científica de programas de extensión e investigación. Y además es profesora invitada de varias universidades, entre la de Complutense de Madrid, Freiburg, México, bueno, San Pablo, Chile, Rosario, Mar del Plata, Comahue, etcétera, ¿no? Es autora de 3 libros. Bocetos psicopatológicos, perdón, la clínica de niños interiores y la problemática del síntoma, el niño del dibujo. También ha hecho el libro Clínica psicoanalítica en niños y adolescentes y es coautora de Trastornos narcisistas, no psicóticos y Pagar de más. Aunque hoy no esté con nosotros, también está Ricardo. Perdonen la solemnidad, pero mucha gente desconoce un poco el background de cada uno de ellos y me parece relevante que lo pongamos en presente. Más que nada porque hay determinadas cuestiones que nos envían como consultas a la web, a correos, a contacto y demás, o consultas en Facebook, preguntando si nosotros trabajamos o si la web trabaja con seminarios sobre niños y adolescentes. Pues creo que aquí se pone de manifiesto eso, ¿no? Y eso es interesante que se sepa. Bueno, Ricardo Rodulfo es profesor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor nacional de música, doctor en psicología, profesor consultor titular de la UBA, premio Gran Maestro de la UBA y además premio Conex de este año de la trayectoria. Es profesor titular de Clínica de Niños y Adolescentes y Psicopatología Infanto-Juvenil. Y es director de la carrera de especialización en Infancia y Niñez. También profesor invitado de universidades como la de Freiburg, la Libre de Berlín, la Complutense de Madrid, la Autónoma de Potosí, la UNAM, la PUC, la Federal de Porto Alegre y San Pablo. Hablamos de Chile también, Mar del Plata, Córdoba, Comahue y San Martín. En libros, si se los cuento, tengo que decir como 10, pero así para abstraerme, hay un libro, por ejemplo, que se llama Curvaturas y que tiene que ver con uno de los seminarios que estamos dando online, ¿no? También tiene que ver padres e hijos, trabajos de lectura, dibujos fuera del papel, hablando nuevamente de niños y adolescentes, el niño del significante, clínica psicoanalítica en niños y adolescentes. Pues después de toda esta presentación, decirles que tenemos varios seminarios, además de los que hoy vamos a presentar. Hoy vamos a presentar Formación Básica No Tradicional de Ricardo Rodulfo, que lo va a presentar Marisa, y Problemática de la Incorporación, que es de Graciela Manrique, y lo va a presentar Graciela. Pero tenemos otros, uno es Herramientas de Trabajo para la Clínica Psicoanalítica, que el cuatrimestre pasado tuvo mucha aceptación y que también Marisa lo ve, bueno, como el material básico, como el kit inicial para poder desarrollarse, ¿no?, en la clínica. Otros de ellos, bueno, van sobre fobias, histerias y obsesiones, Andamios, de Ricardo, que trabaja sobre el libro Andamios en el psicoanálisis, que ya tiene un nivel bastante alto, a nivel desarrollo de la profesión, ¿no? Y una curva de aprendizaje muy alta, pero bueno, que también va con mucha ayuda de Ricardo. También tenemos la diversidad reprimida en la noción de la adulta, que también es de Ricardo, patología grave temprano, que son, bueno, es algo que tanto
Marisa trató de puntualizar bastante bien la patología en cada uno de los seminarios que estamos haciendo para que podamos encontrar la salida práctica de los mismos, ¿no? Aquí lo interesante es ver cómo estos seminarios nos sirven para desarrollarnos en la clínica del día a día. Son herramientas para nuestro día a día, ¿no? Funciones del jugar, que también desde Ricardo y trabaja sobre toda la teoría de jugar y su libro, ¿no? Y autismo y psicosis, que es otro seminario de Marisa. Como les comentaba, tenemos las becas 10, 20 y 50 en este cuatrimestre que van a permanecer en los próximos. La beca 10 estará hasta el día primero y es por pronta inscripción. La beca 20 de formación permanente, básicamente lo que premia es las personas que ya han realizado un seminario con nosotros. No pueden acceder a la beca de joven egresado porque ya llevan varios años en la profesión y deciden seguir formándose de forma online, ¿no? Básicamente por la cuestión de lo no presencial y de la posibilidad de formarnos donde queramos y desde donde queramos, desde cualquier dispositivo. Y la beca 50 es para jóvenes egresados, que tienen que tener 5 años de egresado como máximo y un promedio similar a 7. Muchos de ustedes están optando a estas becas y las están tratando con el departamento de alumnos, concretamente con Georgina. Yo soy Santi Tonelli, soy el encargado de la parte tecnológica y la parte de marketing de la web. Y bueno, cualquier consulta que tengáis, por favor en el chat. Y ahora doy paso a Graciela y a Marisa. Un saludo y muchas gracias. Gracias, Santi, por presentarnos y por hacer todo el esfuerzo de que esto se pueda transmitir y ver en tantos lugares. Yo agregaría a los que ya mencionaste, en realidad América Latina, porque nos está viendo gente de Colombia, gente de Brasil, gente de Chile, de Uruguay, de Guatemala, bueno, digo de América Latina, todos estos, también nos está viendo gente de Europa. Y bueno, les digo bienvenidos a todos, me encanta realmente poder contar con la presencia de gente que y tan remota nos está siguiendo. Y como decía Santi, hay gente que está con nosotros desde hace muchos años y que además ha empezado su formación en 2013 en esta formación online y justamente hablando con muchos de los colegas participantes, me dicen que esta es una nueva experiencia que además les permite realizarla en cualquier momento del día. Muchos de ellos cuando terminan de trabajar y de atender niños o niños propios o nietos, y que seguir estudiando para todos nosotros realmente es una alegría. Cada seminario que preparamos nos implica un trabajo de volver a repensar todo lo que venimos pensando previamente, e incluso yo me doy cuenta que a lo largo de estos años voy incluso renovando el material de cada seminario, porque en algunas cosas yo misma me cuestiono, voy cambiando, voy retocando, voy sacando y poniendo materiales, y también en ese sentido cuento mucho con la ayuda de Georgina, Georgina Rodolfo Punta, que está muy atenta a todo lo que sea edición de los seminarios, y agradezco mucho también el trabajo que hace con nosotros. ¿Por qué herramientas? Bueno, es un seminario, como decía Santi, muy, muy valorado por la gente que recién empieza a trabajar,
porque lamentablemente en la mayoría de las universidades no se provee a los estudiantes de las herramientas necesarias para trabajar específicamente en la clínica con niños y adolescentes. En muchas de las universidades no existe la materia clínica, y en muchas otras tampoco existe la materia psicopatología infanto-juvenil. Es más, en la UBA, bueno, no sé si se mira, ¿me sigue viendo y escuchando? ¿Se nos sigue viendo? ¿Hola? 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 Perdona, solamente quitamos la pantalla, nada más. Puedes seguir hablando. Ah, bueno, como cambió la pantalla del lugar, yo me desconcerté. Que en la UBA nosotros creamos la materia psicopatología infanto-juvenil en 1989 justamente, no existía antes en el plan de estudio. Y que, volviendo al tema de herramientas, yo siempre digo una frase que es que cuando trabajamos con niños tenemos que aprender una nueva forma de escritura, una nueva forma de lenguaje. El niño justamente va a contar con recursos distintos para transmitir aquello que le pasa, y cuando digo el niño me estoy refiriendo aún a niños muy pequeños, a niños muy pequeños. Yo trabajo, digamos, como trabajo en prevención, que es una de las formas más importantes de trabajar, en el sentido de poder cuidar que no se produzcan mayores daños. Entonces, bueno, poder tener herramientas para trabajar con niños realmente muy pequeños, con niños de todas las edades, nos permite poder acercarnos de una forma distinta a ellos, poder comprender qué les está pasando, ponerse en la cabeza de los momentos de estructuración subjetiva que está viviendo los niños en ese tiempo de su vida, de formación, de estructuración, poder transmitirle a los padres cuáles son las formas de pensar de sus niños, aunque sean muy pequeños, y sobre todo además al poder entender el analista situaciones tan tempranas y la estructuración subjetiva tan temprana, eso también va a permitir que cuando atendemos a un paciente de otra edad, adulto, aunque hable como nosotros, es mejor que no hable para nosotros. Es decir, que no se adoctrine ni lo adoctrinemos, que realmente podamos contar con los recursos como para darnos cuenta cómo cambia su tono, cómo cambia su posición, qué está queriendo decir en sus distintas modulaciones de lenguaje, y sobre todo además penetrar en el mundo de los sueños, de las fantasías, de los actos fallidos, el poder trabajar la imagen como la trabajamos en niños, el poder trabajar la gráfica, también nos permite adentrarnos en todo lo que tenga que ver con imagen dentro de la práctica psicoanalítica, aún con pacientes adultos. Y esto nos amplía una dimensión que es muy notable, porque a veces los pacientes adultos se sienten sorprendidos incluso de que uno, a partir de los sueños que traen, pueda inferir situaciones que incluso había pensado, pero que no había podido procesar hasta ese momento en palabras. Y realmente esto, bueno, es acercarse de otra manera. Por ejemplo, una joven paciente, ya no adolescente, pero una adulta joven, cursando una carrera, tenía mucha dificultad para dar una materia, siendo una alumna muy brillante. Sistemáticamente, cuando tenía que dar embriología, bueno, era aplazada. En un momento, un día antes de dar su materia, yo digo, ¿por qué será que en embriología
es la segunda vez que te aplazan y que estás tan mal hoy, que estás tan angustiada hoy, y todo el resto de tu carrera tenés notas brillantes. Y digo, a ver, ¿qué pasó cuando tu mamá te está esperando? ¿Qué pasó cuando estaba embarazada de vos? Ahí surge todo un material de un embarazo muy tormentoso, con riesgo de pérdida de la bebé, un embarazo donde debió permanecer la madre en la cama, un parto muy difícil, luego la permanencia de ella en incubadora. Bueno, esto surge a partir de embriología y su dificultad para probar embriología. Y creo que, bueno, esta posibilidad de acercarse al sufrimiento ajeno de esta manera, a mí me la enseñaron los niños. O sea, por supuesto los niños de la mano de la teoría, de un trabajo minucioso, de mi propio análisis, de las supervisiones, de todos los maestros que he tenido y a los cuales estoy muy agradecida, pero fundamentalmente me la enseñaron los niños. No hubiera hecho jamás esa pregunta, no sé, hace unos cuantos años atrás. Tampoco nadie me dijo, imaginate o representate que embriología, bueno, yo me imagino un bebé inútero, y entonces como tengo esa imagen, tengo que pensar que esto tiene algo que ver con lo que le está pasando a la paciente. Y bueno, en herramientas trato de plantear esto, y no es que herramientas sea un seminario clínico y todos los otros seminarios que dicto sean seminarios psicopatológicos, hablando justamente con un colega estos días, yo le decía, mira, hay un tema en tu libro con el cual disiento, porque decís que la psicopatología debe enriquecerse con la clínica, y yo creo que la psicopatología puede ser solo pensada desde la clínica, no es que deba enriquecerse con, o deba darse la clínica como un ejemplo, sino que no hay posibilidad de psicopatología sin clínica. Y es por eso que la psicopatología, además, desde mi punto de vista, lejos de ser una clasificación, tiene que ver con la singularidad de cómo alguien vivió cada momento, cada situación vital, cómo la encaró, cómo la pudo resolver, cómo la pudo tramitar, si algo se ha transformado en una situación, por ejemplo, de duelo, si alguien ha quedado detenido en algún momento de su tránsito subjetivo, ¿qué cosas mueven, por ejemplo? En nuestro país, en esta semana, se dieron condena a un grupo de genocidas, realmente, y bueno, esto ha tocado mucho al país, y cómo nos ha conmovido todo esto. Y cómo en la clínica, por ejemplo, se ve que esto forma parte de la elaboración de un duelo colectivo y de un duelo singular en las personas que hemos vivido durante ese periodo terrible de la historia argentina, y eso a veces gatilla también otros duelos muy personales, duelos que han quedado a veces encriptados, que han quedado no hablados, duelos de los cuales no pudimos duelar, duelos que han quedado negativizados. Y luego esos duelos negativizados también pueden formar parte de lo traumático en un ser humano, pero ¿cómo has vivido algún acontecimiento para que ese acontecimiento se transforme en trauma? Entonces, la psicopatología es impensable desde una clínica, yo diría la clínica de lo psicopatológico o lo psicopatológico de la clínica, y no para hacer un juego de palabras, sino justamente porque es mi forma de pensar la clínica.
y la psicopatología. Y además pienso que uno debe partir en todo esto de la salud. Debe partir y debe llegar a la salud, porque estamos trabajando con niños. O sea, la visión que nosotros tenemos en este momento del niño es la de un niño sano. No podemos pensar que el niño tiene el modelo para ser que tenía Melanie Klein, porque ahí estamos partiendo de una concepción del niño enfermo. Preferimos partir de una concepción como la de Anna Freud, que piensa en un niño sano, como la de Winnicott, que piensa en un niño sano, y como muchas generaciones de analistas contemporáneos, argentinos y no argentinos, que pensamos de esa manera. Partimos además en una psicopatología como la que construimos y como la que construyo año a año y día a día, no solo del sujeto por el cual nos consultan, sino también por el medio que respire, que habita ese niño. Es decir, hacemos una semiología del medio, además de hacer una semiología del niño o del adolescente por el cual nos consultan, y muchas veces resulta que al consultarnos por un niño llegamos a la conclusión de que hay que tratar a uno de los adultos de la familia, o de pronto a toda la familia, o a la pareja familiar, en lugar de tratar al niño por el cual nos consultan. Yo digo que con el tiempo el analista de niños y adolescentes se ha transformado realmente, o yo por lo menos siento que me he transformado cada vez más en, digamos, algo así como en el médico de la familia, al cual consultan por distintos miembros de la familia sucesivamente o en el mismo momento del tratamiento de uno de los miembros. Y fundamentalmente, y esto es una especie de grito de batalla, por favor, no psicopatologicemos la diferencia. O sea, la diferencia no hace a lo psicopatológico, sino que la diferencia hace a la singularidad y al respeto por el otro. Bueno, en los distintos seminarios voy a dar un pantallazo de los seminarios que ya se vienen dando online, de los que yo vengo dictando online. Algunos tuvimos que modificar los nombres porque la gente decía es importante que, por ejemplo, en este seminario que era psicopatología de la infancia, niñez y adolescencia, se focalice en temas centrales del seminario como autismo y psicosis, que son temas realmente muy trabajados en el transcurso del seminario, y también el de tendencia antisocial, que es un tema del que se habla poco, pero que realmente es importante poner la lupa, sobre todo por todas las problemáticas por las cuales nos consultan y que no se agotan en este tema que los norteamericanos denominan bullying. Va mucho más allá de eso. En la patología grave temprana, desarrollo, y en muchos capítulos van a ver ustedes que la denominación es la misma en muchas clases del seminario que el libro, bocetos psicopatológicos, que lo tengo acá, a ver si ahí se ve, lo acerco a la cámara. Bueno, estoy muy contenta porque es mi último hijo, y bueno, y en bocetos yo soy un derrotero porque he tomado como borrador las clases del seminario. Sin embargo, ustedes se van a encontrar que los materiales elegidos son distintos porque, bueno, pensamos que cursar un seminario no es leer un libro, y entonces hemos justamente aportado materiales distintos, y allí yo me focalicé fundamentalmente en la temática de la depresión, de los duelos y los traumas, mientras que en el seminario de fobias, histerias y obsesiones pongo la lupa
tanto en la niñez como en la adolescencia, pero también uno podría llevar estas categorías a la edad adulta, de las formaciones característicamente neuróticas, pero vistas desde una mirada actual. Pasado bastante tiempo, donde los estudios de género nos han arrojado luz sobre muchos temas, bueno, yo pienso distinta también toda la problemática de las neurosis y me apoyo, por supuesto, en Freud, en Winnicott, también en Lacan, para construir mis hipótesis, incluso acerca de las fobias infantiles en los varones, y por supuesto, en los autores contemporáneos argentinos y no argentinos. Bueno, me parece que yo he hablado bastante acerca de esto. Me gustaría comentarles lo que nos dejó escrito Ricardo acerca de formación básica. Bueno, él dice básica, pero básico no quiere decir lo básico, sino que básico apunta a lo básico, pero también a las bases. O sea, las bases del pensamiento analítico, las bases tradicionales en las cuales se arma todo el pensamiento psicoanalítico, cuáles eran los paradigmas en ese momento del pensamiento psicoanalítico y cuáles son ahora los paradigmas. Volver sobre los conceptos existentes para ya enriquecerlos, porque mantenerse en ellos, dice Ricardo, bloquea cualquier desarrollo, y bloquear cualquier desarrollo es, digamos, no ser buenos herederos. Heredar es poner a trabajar el patrimonio que uno recibe. Hemos recibido mucho patrimonio de analistas desde que se formó el psicoanálisis, pero el psicoanálisis no vino, no lo trajo la cigüeña. Entonces, como no lo trajo la cigüeña, tiene el entretejido del momento en que se formó, y ahora tenemos, por suerte, digamos, el entretejido de esta época, y los psicoanalistas debemos pensar de acuerdo a las categorías y a los paradigmas de nuestro momento. Y además, por otro lado, han pasado cosas muy lindas en el mundo y han pasado cosas muy feas en el mundo, y según Freud, digamos, de acuerdo como es el ser humano, lamentablemente no van a dejar de pasar cosas feas. Lo importante es que ahora se pueden denunciar mucho más. Bueno, Ricardo dice que trabaja en este seminario, en el seminario de formación básica, y me explicaba sus diferencias con el de andamio, por ejemplo, penetra a lleno con el concepto del deseo, pero liberando de la dimensión nostálgica al mismo, que era la dimensión que impuso Freud y también otros psicoanalistas, y entre las cuales también está incluido Lacan. O sea, el psicoanálisis actualmente ha cambiado su posición, pensando que el deseo, como dice Derrida, tiene que mirar hacia el porvenir, no estar todo el tiempo pensando qué me pasó cuando tenía 2 años y mi papá, como digo yo en chiste, me pisó el patito, y bueno, eso me produjo un gran trauma, y a partir de allí tengo que organizar mi vida sufriente, digamos. No quiere decir que lo temprano o lo infantil no tengan importancia, por supuesto que la tienen, pero también la tiene la dimensión del porvenir, ¿no es cierto? El proyecto anticipatorio es lo que denomina Piero Lagnés como una de sus grandes conceptualizaciones, en las cuales yo me apoyo mucho. Pero además les decía que el mundo ha ido cambiando, y para bien, para mal, creando nuevas categorías, y por ejemplo, el concepto de apropiación y reapropiación surge en Ricardo a partir de las distintas apropiaciones que se han hecho, por ejemplo, acá en la subjetividad y en todo el campo de las guerras, y él las conceptualiza de una forma distinta,
Y por otro lado, él piensa actualmente, apoyándose también en Derrida, que una de las fundamentales conceptualizaciones en las cuales se tiene que apoyar el psicoanálisis tiene que ver con el interpretar y el jugar. Y esto lo va a ver Ricardo desde Freud, Melanie Klein, Winnicott, pasando por Lacan, y autores argentinos, por ejemplo, como Blecher, García Reynoso, etc. Y él siempre piensa que sin articular esta dimensión de la sexualidad descubierta por Freud en el psiquismo humano, con el jugar, la sexualidad pierde la riqueza que en este momento pensamos que tiene que tener. Digamos, ya Freud lo decía, hablaba de los juegos sexuales. Y cuando hablaba también de las teorías sexuales infantiles, piensen ustedes que estaba hablando de el jugar en la fantasía. Y bueno, esto es lo que nos piensa contar Ricardo en este seminario que se inaugura. Y a mí me da mucho gusto también que Graciela, que forma parte del equipo docente de este seminario, y que, bueno, es una compañera ya de la vida, una amiga, realmente inaugure la participación de otros profesores a cargo de los seminarios, con la rigurosidad que la caracteriza y además, bueno, le doy la bienvenida a Graciela en nombre de todos, es un gusto contar con ella. Y creo que además es un tema de investigación de Graciela, la problemática de la incorporación, y que vamos a aprender todos, por supuesto, de este seminario. Graciela, ¿qué nos querés contar acerca de lo que vas a dar? Bueno, primero que nada decirte que es un gusto absolutamente compartido. Para mí es un enorme gusto inaugurar los seminarios de otros profesores más allá de Marisa y Ricardo, y una gran responsabilidad también. Así que espero estar a la altura. Ya después dirán ustedes. El seminario que yo voy a dictar se llama Problemáticas de la Incorporación. Nombre que elegí muy a conciencia, digamos. Y entonces se plantea con esto una primera pregunta en torno al tema, que sería considerar, bueno, ¿por qué problemáticas de la incorporación y no trastornos de la modalidad alimentaria como se lo enuncia, como nosológicamente en el DSM-5 y como se lo reconoce habitualmente, las cuestiones clínicas relacionadas con esta temática? Por un lado está esta denominación del DSM-5, como decía recién, ya muy conocida y muy trillada, donde se incorporan todas las problemáticas que yo ahí enumero, como anorexia, bulimia, fobias alimentarias, que no se consideran así en el DSM-5, pero nosotros las vamos a caracterizar de esa manera, obesidades, obesidad de comienzo de la puerta. Esto es, como corresponde al DSM-4, un enfoque psiquiátrico en donde hay una descripción de una serie de síntomas y de fenómenos que vamos a poder observar, y a partir de allí se establece un diagnóstico. Esto es una modalidad. La modalidad que va a tener el seminario, como tienen todos los seminarios de Rodulfos, es una modalidad que se sustenta en el psicoanálisis, en una visión psicoanalítica, y en esta visión psicoanalítica particular que como grupo de trabajo compartimos. Esto tiene obviamente consecuencias en cuanto a las conceptualizaciones que vamos a manejar para delimitar o focalizar las diferentes problemáticas y cuál es la conflictiva en la cual se sustentan y las consecuencias subjetivantes o desubjetivantes que podrían tener. Así que tiene consecuencias en el diagnóstico, en las posibilidades diagnósticas, y también, juntamente con esto, como decía Marisa, es
imposible pensar un diagnóstico sin la clínica, así que obviamente también tiene importantísimas consecuencias en el modo de abordar estas problemáticas y de acompañar a las pacientes, porque son sobre todo mujeres, aunque no solamente, en la resolución de este sufrimiento. Así que denominarlo problemáticas de la incorporación hace a la cuestión del diagnóstico y de las intervenciones. También implica incorporar en el acervo de conceptos que vamos a tener que tener presentes, no solamente lo que se refiere a lo sintomático, y ahora hablo de sintomático en el sentido propiamente psicoanalítico de solución de compromiso, sino también en aquello que tiene que ver con la vertiente narcisista que se juega fuertemente en estas problemáticas, se juega en toda problemática, obviamente, pero los cambios narcisistas propios de la pubertad y adolescencia generan, o los cambios pulsionales generan cambios narcisistas y viceversa, es decir, hay un desbalance de una modalidad de funcionamiento y de constitución subjetiva que estaba presente hasta ese momento, que el propio desarrollo lo produce, digamos, ¿no? Es decir, los cambios a los cuales se ve expuesto un puber o una puber generan este desbalance que hace que exista en este momento una situación de aparición de esta problemática de manera más preponderante. Por eso es que voy a tratar de centrarme, o me voy a centrar, sobre todo en estas problemáticas de aparición en la pubertad y adolescencia. Como hablábamos de las posibilidades diagnósticas y la importancia que tiene considerarlas desde este punto de mira a los fines de poder establecer diagnóstico, me parece que es importante tener en cuenta algo a lo cual hacía Marisa alusión en referencia al seminario de herramientas, y que es la cuestión del diagnóstico diferencial. Con diferencial quiero decir no solo poder diferenciar las distintas formaciones clínicas que van a estar por detrás de cada una de estas problemáticas, en donde, digamos, desde lo que se observa fenomenológicamente podríamos estar viendo lo mismo, es decir, podemos ver una muchacha que comienza una dieta y que esa dieta cada vez escapa más a su control y que pone en riesgo su vida con esto, y esto no necesariamente va a querer decir que se trata de una anorexia, puede ser una gravísima fobia alimentaria y las consecuencias en su organismo son las mismas. Ahora, lo que sostiene esa problemática y el sufrimiento subjetivo que provoca podrían ser absolutamente distintos. Incluso son, obviamente, absolutamente distintos en dos jóvenes que padecen de una fobia alimentaria y que, digamos, la conflictiva que está por debajo es una conflictiva similar en ambas, pero para cada una esto tiene un sentido absolutamente distinto. Entonces, el diagnóstico diferencial se refiere a diferenciar las formaciones clínicas, pero también y sobre todo a encarnar esa formación clínica en esta paciente en particular que tenemos enfrente en el momento en que nos toque asistirla. Desde ya que nuestro modo de pensar es que el psicoanálisis es el marco teórico que nos brinda las mejores herramientas para esto. No concebimos otro. Y es un psicoanálisis armado, digamos, o nutrido por muchísimas posiciones psicoanalíticas que van conformando para cada uno de nosotros un modo de pensar compartido y una modalidad particular de movernos con nuestros pacientes. Esto es lo que yo voy a tratar de irles transmitiendo en cada una de las clases, en donde vamos a ir abordando las distintas formaciones clínicas, buscando las diferencias propias de cada una, y sobre todo buscando las herramientas teóricas que nos den herramientas para intervenir en la clínica.
La importancia del diagnóstico es siempre muy grande porque nos permite ir armando un camino de intervención, porque nos da un marco para comprender al paciente y también para detectar los cambios y lo novedoso que se vaya produciendo a lo largo de un tratamiento. Y en el caso de estas problemáticas adquiere una importancia muy grande porque la difusión de las problemáticas de la alimentación, en realidad, porque así se las difunde, centrándolas, por supuesto, en aquello que compromete la salud física de las pacientes, que es su modalidad de alimentarse o no alimentarse. Esto hace que haya un sobrediagnóstico de estas problemáticas, pero también un subdiagnóstico de estas problemáticas. Por ejemplo, la enorme cantidad de jóvenes, varones y mujeres, que durante su adolescencia adquieren hábitos veganos, vegetarianos, puede o no estar emparentada con alguna de estas problemáticas, pero muchas veces se lo pasa por alto, es decir, no se tiene en cuenta en el momento en que esto se está instalando, por lo menos como una señal de alarma para ir pensando de qué manera aparece, qué efectos tiene sobre ese paciente en particular, qué sucede en otras áreas de su vida y en cuánto están o no afectadas otras áreas que no tengan que ver con el cuidado de su cuerpo. Entonces, nos perdemos allí una muy importante oportunidad de hacer prevención, es decir, de intervenir a tiempo para evitar que algo que todavía está conformándose se instale y con esto genere otras consecuencias más allá de esta problemática en sí misma, porque además, al igual que pasa con los niños, que son subjetividades donde todavía hay mucho trabajo por realizar, cuando se instala una de estas problemáticas que está relacionada con esta conflictiva que decimos, donde está en juego la corriente libidinal, pero también la constitución narcisista, esto obtura o genera impases en muchos otros de los trabajos por realizarse, que son trabajos propios de la adolescencia, que en la medida en que no se realizan exitosamente, generan consecuencias para siempre, se instalan como algo que funciona de una manera que quita riqueza y posibilidades para esa subjetividad. Entonces, para mi modo de ver, estas problemáticas son importantes por la prevalencia que tienen en la adolescencia, pero también por las consecuencias tan severas que pueden dejar en el desarrollo subjetivo posterior. La prevalencia, perdón, digamos, el momento de iniciación tiene un periodo crítico en torno a la pubertad y adolescencia. Y la prevalencia es sobre todo en mujeres. Esto nos va a llevar a preguntarnos por qué y a recorrer un montón de caminos, por muchos recorridos, en donde vamos a ir encontrando elementos que nos permitan comprender qué es lo que hace que las mujeres sean más vulnerables a esta problemática. Y entonces, seguramente, vamos a tener que recurrir a muchas conceptualizaciones que surgen de las teorías de género y que en su articulación con el psicoanálisis han producido deconstrucciones importantísimas, interesantes y de consecuencias clínicas realmente valiosas para poder pensar estas problemáticas. Es decir, vamos a retornar a algunos conceptos del psicoanálisis tradicional, algunas nociones respecto de la subjetividad femenina, respecto de la pasividad de la identidad femenina, respecto de
por ejemplo, la noción de envidia de penes, una serie de cuestiones que fueron retrabajadas a partir de las teorías de género y que produjeron un cambio importante para el psicoanálisis. Bueno, como ven, a medida que yo voy avanzando y más o menos mostrándoles de qué manera pienso desarrollarlo, aparecen muchísimos puntos de contacto con otros seminarios, sobre todo en cuanto al punto de mira, y esto es porque nosotros constituimos con Marisa y Ricardo un equipo de trabajo desde hace muchos años y compartimos un modo de afrontar la clínica, de pensar el sufrimiento de los pacientes y de buscar nuestro lugar como analistas para asistirlos en ese sufrimiento. Así que van a ver que hay muchas cuestiones que aparecen y reaparecen en muchos de los seminarios. Bueno, creo que esto es un pantallazo que puede dar cuenta un poco de qué es lo que vamos a compartir en ese seminario. Sí, sí, Graciela. Creo que, bueno, podemos tomar si hay alguna primera pregunta para empezar a contestarlas. A mí se me ocurría cuando Graciela decía acerca del diagnóstico diferencial, la importancia de poder trabajar en equipo en estas problemáticas. Siempre lo hacemos, pero en estas problemáticas se juega algo todavía mayor porque están en riesgo la persona que lo padece, y muchas veces algo que empieza como una anorexia, a veces muy temprana, en niños muy pequeños, está ligada a una enfermedad digamos, que se transmite, que es la celiaquía, que a veces se expresa, que a veces no se expresa, pero que puede llevar a la detención del crecimiento, a dejar de comer todos los alimentos que le hacen mal al niño, y así llegan, por ejemplo, a los hospitales generales con alto riesgo, y hasta ese momento no se había registrado. Otro rebrote, como dice Graciela, es la adolescencia, pero siempre hay que tener cuidado de poder descartar celiaquía en primer lugar, en segundo lugar diabetes, que son enfermedades muy silenciosas, pero que transitan con una fisonomía a veces distinta, y desgraciadamente cuando nos derivan pacientes con estas características, muchos colegas que no tienen en cuenta estos aspectos, o sea que las personas tenemos cuerpo, los toman como pacientes diagnosticando anorexia, cuando en realidad se trata de otra cuestión. Eso no quiere decir que no necesite tratamiento, pero quiere decir que va a tener que tener más de un tratamiento, ¿no? Ahora que decís esto, se me ocurre otra cosa que me parece importante transmitir. Yo hablé de que existe un sobrediagnóstico y un subdiagnóstico. Esto a lo que vos haces alusión haría a la dimensión del sobrediagnóstico, ¿no? Es decir, ahí hay una paciente que adelgaza, que rechaza determinados alimentos o que cambia su modalidad de relación con la alimentación, y entonces se trata de, además, siempre anoréxica, ¿no? No tiene un problema alimentario, es anoréxica. Me parece que esto también es muy importante tenerlo en cuenta, porque además hay toda una transmisión respecto de este diagnóstico. Transmisión a la familia, a los padres, que ha tomado una enorme difusión, al punto de que existen, pero ya hace mucho tiempo, no solamente los blogs de las chicas que hacen algún tipo de dieta y comentan y cuentan y comparten las vicisitudes de esto, sino que existe hace mucho tiempo páginas web como ProAna y ProMía, en donde todo aquello que es de divulgación general y que ha provenido de los profesionales
profesionales que tienen que vérselas con estas problemáticas, pasa a estar a disposición para ser tomado por algunas de estas pacientes, que además, algunas de ellas, por su propia problemática, están necesitando un lugar para ser. Entonces, incorporan esto, y bien vale el término incorporación allí, y esto empieza a entrar en ese engranaje que se va armando, a veces a partir de acercar un diagnóstico errado, ¿no? o demasiado rápido. También la inversa, porque los que atendemos pacientes adolescentes, aunque el motivo de consulta no sea la alimentación, en adolescentes mujeres, en algún momento hay alguna cuestión con esto, con la alimentación, con el cuerpo, con que me sobra de aquí o me falta de allá, con que tengo que hacer más gimnasia, sí, y en ese momento también, acompañando ese tratamiento, tenemos que estar muy atentos a lo que estamos escuchando y entender realmente de qué se trata en cada paciente, porque en algunas pueden no tener nada que ver con ninguna de estas problemáticas y ser simplemente uno de los momentos de atravesamiento de toda esa ebullición que se produce en ese momento, ¿no? Bueno, lo prometido ahora que es escuchar algunas preguntas de ustedes y poderlas contestar. Santiago, ¿hay alguna pregunta? Aún estamos esperando a ver si hacen algún tipo de preguntas. Bueno, Iris Raquel Peña Gómez se ha tenido que ir y le dice que es muy buena la presentación, que lamentablemente no tiene, que tiene que volver al trabajo, pero que se va a inscribir en el seminario que ella ya pensaba. Así que muchas gracias. Gracias. Noelia Bertolotto pregunta, bueno, dice que es recibida de hace unos años, pero no pregunta nada más. No sé muy bien cuál es la pregunta en cuestión, pero esperemos que la complete. Y no tenemos más preguntas por ahora. Así que los invitamos todos a que por medio del chat puedan hacer las preguntas. De cualquier manera, ustedes saben que, que como profesoras siempre tenemos elementos para ampliar, para dialogar también entre nosotras, porque además, sí, somos un equipo de hace muchos años, así que somos como los jazzistas que solemos, a partir de una nota que nos da el otro, pensar y producir nuevas conceptualizaciones. Se me ocurre respecto del comentario del colega, o la colega que es recibida hace algunos años, que a lo mejor tenga relación con lo primero que empezó a comentar Marisa respecto del seminario de formación básica. Creo que allí es importante tener en cuenta que básico no quiere decir inicial o elemental, sino de sentar las bases. Y en realidad las bases se resientan todas las veces, digamos. Entonces creo que lo que plantea Ricardo allí es eso, ¿no? Volver a recorrer las bases con una nueva mirada para sobre esas bases y con esas fraguar y sentar nuevas bases que después darán lugar a otras nuevas y así sucesivamente, ¿no? Es decir, no importa cuántos años. Claro, porque construir bases distintas sobre las que están implica además que no se resientan justamente, claro, que no se resientan nuestros propios pensamientos. Algunos colegas y amigos argentinos y no argentinos nos encontramos muy preocupados porque la gente piensa que el psicoanálisis ha devenido
viejo, ha quedado antiguo, y en realidad esto puede ser cierto en algunos grupos, en algunos colegas que no han podido seguir pensando, pero muchas personas se imaginan que van a tener que venir a hablar de cuando eran chiquitos. O muchas personas piensan que analizarse es darle vuelta y vuelta a rumiar, como yo hablo de la rumiación en los procesos obsesivos, rumiar sobre algo, y eso no es psicoanalizarse. O sea, además algunos pacientes vienen entrenados en ese rumiar, y recuerdo que hace unos años ya, un paciente alcohólico, en una de las sesiones que yo le dije, bueno, usted va a dejar de beber, si no yo no lo voy a poder seguir tratando, porque se está enfermando gravemente, tenía ya hígado graso. Ustedes saben que si el hígado graso llega a un determinado nivel de saturación, tienen que ser trasplantados. Y el paciente me dijo, bueno, cuando yo llegue a saber por qué tomo, voy a dejar de tomar. Y yo le dije, eso ya no corre más. Usted va a dejar de tomar y no sé si alguna vez averiguaremos por qué usted empezó a tomar. Lo recordamos actualmente con gracia y con alegría con este paciente que efectivamente dejó de tomar, dejó de emborracharse, dejó de accidentarse, y dejó de tener hígado graso. Y esto, bueno, esto es el psicoanálisis actual. Algunos pacientes que están entrenados en otro tipo de análisis, porque hay pacientes que aprenden psicoanálisis, pero no se analizan. En algunos momentos me dicen, pero doctora, usted se volvió conductista. Y conductista no es exactamente lo que yo quiero hacer. Realmente no me sirve esa teoría, modificar la conducta, pero hay que hacer intervenciones en lo real. Y esto nos enseñó no solamente Lacan, que lo precisó y lo teorizó, sino también ya desde el momento en que se crea el psicoanálisis, bueno, se plantea la abstinencia, se plantean una serie de cosas que hacen que un psicoanálisis se pueda desarrollar. Si no, de cualquier manera no podemos trabajar. O sea, no es que en psicoanálisis solo develamos del inconsciente, porque el inconsciente no va a hacer que un paciente venga a sesión. Tenemos que pactar con él o con sus padres si el paciente es pequeño, o con la familia si el paciente tiene una patología muy grave, las condiciones justamente que van a cuidar la posibilidad de trabajo analítico. Y la posibilidad de trabajo analítico está garantizada porque la persona viva, porque la persona venga y porque la persona pueda decir todo aquello que nos pueda decir y nosotros podamos inferir todo aquello que la persona no nos dice, y es una lástima que a veces, bueno, esta confianza haga que uno piense que el paciente nos va a contar todo lo que nos tiene que contar, y no siempre es así. Si les parece bien, seguimos con las ruedas de preguntas, que tenemos ya varias acumuladas. Bueno, bárbaro. Noelia finalmente lo que pregunta es ¿cuál es el nombre del seminario que me conviene hacer para trabajar en la clínica con niños y adolescentes? Tiene una paciente, ella dice que la mayor cantidad de los niños que recibe son con dificultad de poder expresar por medio del lenguaje verbal y trabaja por medio del dibujo. Así que, ¿cuál sería el seminario que le vendría bien a ella como para poder... también tiene una paciente que solo come galletitas y casan creme. Es difícil de trabajar en relación a que se pueda modificar esto. Es obesa, además. Ajá. Entonces, recapitulando, la pregunta es,
¿Cuál es el nombre del seminario que le conviene hacer para trabajar con la clínica en niños y adolescentes? Ujú. Si te estás preguntando específicamente, porque hay varias preguntas contenidas en esta pregunta, si estás preguntando específicamente por niños que, por ejemplo, tengan eh, claro, o un trastorno del habla, o un trastorno de la audición, o que tengan un mutismo selectivo, por ejemplo, como son niños afectados por fobias graves, eh, bueno, o también niños, por ejemplo, con autismo que en algunos casos hay niños autistas que no manejan la palabra, que no tienen dominio sobre la palabra. En esos casos yo diría que el seminario de herramientas va a permitirnos contar con elementos como para trabajar con estos niños eh, y justamente, además, yo diría que en mi caso en particular, así como hay niños que no dibujan nunca y nadie me los cree cuando se los digo a los colegas, hay niños que hacen todo su trabajo analítico a partir del dibujo y yo no pido garantías en la palabra para trabajar con el dibujo. Porque yo digo esto por, bueno, todo el trabajo hecho en un caso de mutismo selectivo por Sophie Morgenstern, que ella dice y constaté la eficacia del tratamiento porque el niño contó digamos, las cosas que se habían visto a través del dibujo era lo que estaba pasando a él. Allí, bueno, era otro momento del psicoanálisis, pero si Santiago en este caso, que era el niño en tratamiento, había mejorado, había cambiado, era otro niño y había empezado a hablar, entre otras cosas, no necesitaba ninguna garantía Sophie Morgenstern para darse cuenta de que el tratamiento había sido efectivo. Me parece que otra de las preguntas que hacías tiene que ver con la galletita y el Mendicrim y la paciente obesa. En ese sentido, lo que va a dictar Graciela, que no se va a referir solamente a anorexia, sino también a obesidad, puede ser muy útil. Ahí vas a tener que elegir cuál es tu... si no quieres hacer los dos seminarios, porque hay gente que cursa los dos seminarios y el tiempo le está para hacerlo. Si no puedes, por razones por las que sea, hacer los dos seminarios, elige, podés elegir también ayudado por nosotros, ¿no? O sea, te comunicas con doctores Rodulfo a través de la página y te vamos a ir asesorando más porque nos puedas transmitir un poquito mejor tu clínica. Espero que con esto haber contestado a lo que nos decís. ¿Qué otras preguntas hay por allí? Alicia Ronzoni dice: el cuerpo y la sexualidad ponen en juego el debate de la cultura, tanto para la anorexia como para la gordura. Es más un comentario que una pregunta. No sé si quieres hacer algún apéndice. Con el debate de la clínica, no, creo que esto era lo que más o menos yo estaba desarrollando. Evidentemente no especifiqué respecto de trabajos propios de la pubertad y adolescencia, pero sí todo el tiempo hablé del momento de la pubertad y adolescencia, porque evidentemente allí el cuerpo se pone en juego, entra en juego de otra manera, o es necesario que entre de otra manera, o ese es el trabajo, uno de los trabajos psíquicos a realizar, es decir, el trabajo de lo puberal es justamente la inscripción de ese nuevo cuerpo y evidentemente entrelazado, obviamente, con todo lo novedoso que trae la genitalidad, ¿no? Así que sí, seguro que ambas cosas están presentes a lo largo de todo el desarrollo subjetivo. Y también allí creo que hay que tener en cuenta cuando estamos en una situación patológica o cuando la adolescencia, por ejemplo, o el puerperio
ponen en escena, por supuesto, en la mujer, además privilegiadamente, el cuerpo y la sexualidad, y de pronto hay trastornos de la alimentación que son pasajeros, por ejemplo, pero que tienen que ver con... con tramitar eso. Con tramitar, claro, exactamente, con tramitar eso, y a veces yo les digo a los padres cuando están muy angustiados por algo que les pasa a sus hijos en la adolescencia, sobre todo a sus hijas mujeres, porque aumentaron de peso en forma desmedida o porque se han puesto muy selectivos con la comida, muy obsesivos, que incorporan pocos nutrientes, etcétera, etcétera, que esto puede ser un momento y lo tenemos que monitorear. O sea, ni rápidamente con esos pacientes indicar un tratamiento psicoanalítico, pero sí monitorearlos. De pronto, que nos vengan a ver cada 3 meses, que la familia, por un lado, nos cuente qué es lo que está pasando en el ámbito familiar, y por otro lado, tener algunas entrevistas con esos chicos, con esas chicas en prevalencia, porque realmente no tenemos que dejarlo pasar por alto, pero puede ser... Un poco patologizar. No, porque es el momento, y como Ricardo lo llama también, del segundo deambulador. O sea, es el momento en que también se activan fobias universales. Entonces, lo que pueda parecer como una fobia ante la comida y que la gente pueda asustarse por eso, puede ser una fobia universal que algo se está tratando de la separación, de la pérdida, en lugar de que las chicas puedan tramitar la alegría por la separación, de pronto la separación de la familia, de su cuerpo de niña, etcétera, etcétera, puede ser vivido como una pérdida, a veces tienen que duelar por esto, y bueno, y uno está allí para guiar, para cuidar, pero no necesariamente tiene que inaugurarse un tratamiento allí. A eso justamente me refería yo cuando decía que la posibilidad de establecer diagnósticos diferenciales más certeros nos guía en cuanto a la intervención. Pensando en la intervención, no son las intervenciones intra-análisis, sino esto, a partir de una consulta, bueno, esto de qué manera lo vamos a encarar con esa paciente y esa familia. En un tratamiento, de esta forma que dice Marisa, haciendo un control en un tiempo, y es muy importante porque la intervención en sí misma le devuelve al paciente y a la familia un sentido y una valoración de eso que está pasando. Y eso inmediatamente incide en lo que suceda en ese ámbito familiar, en esa paciente en particular. Bueno, ahora vamos a necesitar acortar los tiempos de exposición en general porque tenemos 7, 8 preguntas y estamos llegando al final del webinar. Lamento ser cortarrollos, pero bueno. Rocío Elizabeth. Sí. Rocío Elizabeth Contreras nos dice que tiene una pregunta algo específica, es de México, y tiene entendido que vendrán a México en enero. ¿Las temáticas a abordar en el seminario serán similares a las que manejan en los seminarios online o serán distintas? Diferentes, pregunta ella. Lo dice para poder elegir bien el tema del seminario que quisiera tomar. Hola Rocío, sí, estamos yendo a México en enero, pero yo voy a tomar una temática distinta a partir de la problemática de la psicosis en la niñez con un material clínico muy particular que no lo desarrollo en ningún seminario, así que, bueno, esto va a ser de esa manera. Y también en otro momento de mi estadía en México, perdón, voy a trabajar acerca de la problemática de la discapacidad en sentido amplio, no solamente de la discapacidad física, sino también de la discapacidad, bueno, por decirlo de alguna manera, psíquica,
bueno, voy a estar centrada en temas nuevos. Estoy ahora trabajando temas nuevos por este lado de la discapacidad. No son nuevos para mí porque hace mucho tiempo que estoy en este campo, pero es la primera vez que voy a escribir sistemáticamente sobre el tema. Así que, Rocío, no nos vas a oír repetirnos. Ok, algo que no había visto, Alicia, a consecuencia de lo que decían antes, siguiendo la línea de exposición, decía que como analista, hablaba como analista este fenómeno lo veo con respecto a los niños. La obesidad es una cuestión para tener en cuenta, ¿no? Pero era un comentario final. Después, yendo a la pregunta siguiente, más que una pregunta es un comentario, solo un comentario de parte de Fabiana Tomei, solo un comentario. Siempre resultan muy interesantes las temáticas que estudian y comparten en sus seminarios, y es muy estimulante esta presentación. La figura del médico de familia aplicada al analista resulta muy apropiada. Sí, a mí me sonó muy interesante. En consonancia con esa idea propia de ustedes y al mismo tiempo tan winnicottiana, de un niño y un adolescente que no pueden seguir siendo consideradas comunidades aisladas, sin entender a la semiología del medio. Hay muchas ideas originales más para destacar en esta presentación, como esa misma de un tratamiento psicoanalítico abierto al porvenir y no abierto al pasado. Así que, más que una pregunta, un Gracias, comentario. gracias Fabiana por tu comentario. En realidad, esto de médico de familia también es algo que he tomado prestado de los pacientes, porque resulta que me he encontrado con situaciones donde, terminado el tratamiento, por ejemplo, de una niña que había padecido mutismo selectivo, justamente, que está en mi texto, El niño del dibujo, bueno, pues resulta que me envió otros varios pacientes ella, porque ella decía que no era buena, sino que no podía hablar, y que se había curado viniendo al psicólogo, pero en un momento dado me envió al padre, porque le dijo, vos tenés que ir a ver la Marisa, y ahora me ha venido pasando a lo largo del tiempo de que los pacientes envían a sus hermanos más pequeños, a sus hermanos mayores, a sus madres, a sus padres, eh, y bueno, y a veces, aunque esté un niño en tratamiento, resulta que dice, me parece que vos tendrías que ver a mi hermana, o yo tendría que venir un día con mi hermana que no para de pegarme, o que no para de hacerme tal cosa. Y bueno, esa idea me la dieron ellos. Y mirar al porvenir, en realidad, es todo un trabajo. eh, y yo también lo hago como autodiagnóstico. O sea, cuando recibo un paciente en tratamiento, pienso, si yo puedo mirar al porvenir y darme cuenta de que este paciente, por ejemplo, va a estar de tal y tal manera, bueno, me permite a mí pensar que lo voy a poder ayudar, ¿no? Recibo a una niña vendada desde los piecitos hasta el cuello, sin poder caminar, pienso, va a poder hacerlo, pero no porque crea en la magia, sino el deseo del analista tiene que estar comprometido en un trabajo de análisis, y el tener un proyecto, y el tener, sí, un proyecto identificatorio, y el mirar el porvenir. No hay porvenir para el paciente, sino hay porvenir para nosotros. Bueno, dice que hay Agustina otro. Gómez, Agustina Gómez dice muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Gómez, soy de La Plata y me recibí de psicóloga el año pasado. Si bien no tengo una pregunta específica, me interesa compartir que me parece sumamente importante trabajar desde la concepción de un niño sano, desde la salud, ya que la misma palabra psicopatología invita a pensarlo desde otro lugar. Me resulta interesante también, ya que en ámbitos escolares o deportivos, incluso en la familia misma, donde el niño se desarrolla, se abordan las problemáticas desde lo psicopatológico, o que algo está mal con ese niño o niña, y a veces abordarlo desde la salud brinda otras posibilidades de abordaje, ¿no?
Gracias, Agustina. En realidad no parece que te hubieras recibido el año pasado porque tu comentario es realmente muy, muy agudo y, digamos, los que se recibieron el año pasado pueden ser muy agudos, pero además de muy agudo, evidentemente debes haber incursionado por otros ámbitos porque te podés plantear desde una mirada distinta, digamos, las problemáticas de los niños, porque es cierto, ¿qué pasa con que los niños son diagnosticados cada vez más, como por ejemplo, como ADD, o como bullying? El otro día vi un documental muy interesante, les recomiendo, porque lo van a volver a dar seguramente. Hay un canal alemán que está en español, que es DW, también lo pueden ver por la internet en forma gratuita, Deutsche Welle, y pasaban un documental muy interesante acerca de los niños en África. Y los niños en África son criados por todo un grupo, no se conciben solos, por ejemplo, no tienen la representación de ellos como una individualidad, cosa que surge con la cultura capitalista. Ellos se conciben en grupo y en grupo deben cuidar del bienestar del otro. O sea, no se puede pensar que uno puede lastimar al otro. Fíjense qué idea tan interesante. Nos mostraban niños de distintas partes del mundo, pero ahí, por ejemplo, no existen fenómenos de bullying. No existen porque la mutualidad está presente en la crianza. Entonces, cada sociedad tiene aquello que crea. Y acá, entre otras cosas, necesitamos, digamos, quedar enfermos para vender en salud. Sí, también yo pensaba que esto se relaciona con lo que antes comentaba Fabiana respecto del porvenir, porque la única manera de mirar al porvenir es si uno se asienta sobre lo saludable, sobre encontrar aquello saludable que está funcionando en ese paciente y que es lo que abre la puerta al porvenir, si nosotros podemos ayudar a remover los obstáculos, ¿no? Así que... El nicho ecológico. Claro. El nicho ecológico. Poder detectar justamente el espacio verde del paciente y a partir de allí de pronto ir entrando. Pues Fabián hacía el último comentario sobre lo que decía anteriormente, que es la incorporación de la tendencia antisocial en niños y adolescentes en los seminarios es un acierto, habida cuenta de la cantidad de consultas que hay hoy en día y la escasa disponibilidad de desarrollos actualizados. Le agradezco. Hola, soy Carla y hace poco estoy viviendo en el interior donde aún no tengo pacientes, por lo que quería consultarle si el curso se puede realizar de todos modos. Gracias. Desde ya que sí, porque, bueno, una de las formas para tener trabajo es justamente poder empezar a formarse después de la universidad, porque eso incluso a uno le permite ver todos los espacios de trabajo que hay y que uno no había detectado. O sea, los seminarios que nosotros dictamos, esto no lo dije antes, pero creo que es importante marcarlo, Graciela, no se remiten a la clínica del consultorio, no se remiten. Tanto Graciela como yo, como Ricardo, digamos, estamos desarrollando un programa ya por más de 20 años que toma todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Hemos sobrevivido a todos los gobiernos, brindamos atención, digamos, a los niños escolarizados en escuelas comunes, o sea, públicas,
que no tienen ninguna cobertura social y que no podrían ser tratados. Allí trabajamos nosotros, brindando la asistencia, trabajamos con los equipos de las escuelas, también para darle formación. En particular, yo he tenido un recorrido vasto en mi trayectoria, o sea, me he dedicado a trabajar en escuelas especiales, me he dedicado a trabajar en una fábrica automotriz cuando recién, no era recibida todavía, pero sí estaba estudiando en la parte de reubicación de personal, porque lamentablemente en este momento en el mundo es muy difícil hacer selección de personal por las altas tasas de desempleo, pero sí es importante, por ejemplo, poder pensar desde una mirada también psicoanalítica en cómo reubicar personal dentro de una planta. O sea, nuestra mirada toma las distintas, no solamente el consultorio, sino todos los ámbitos en que... Problemáticas que se presenten en cualquier ámbito donde los niños y adolescentes están. Digamos. Sí, desde el club, todo. Desde el club de barrio hasta, bueno, los niños que tienen dificultades, por ejemplo, para jugar, por estar en asentamientos precarios, trabajar de pronto con comunidades aborígenas que en algunos lugares del interior, por ejemplo, no tienen recursos o no tienen elementos para, bueno, por ejemplo, para jugar. Y bueno, poder acercarse a ellos desde una mirada, por supuesto, respetuosa de sus costumbres y cuidadosa, pero dándoles también los conocimientos que nosotros podemos brindarles. Perfecto. Alicia Ronzoni estaba diciendo en cuestión a un hilo anterior de cosas que estábamos hablando, que está de acuerdo con la colega, la dificultad en la expresión. Me parece importante generar otras estrategias como disparadores. En esto, la clínica de niños tiene experiencia, ¿no? Era un comentario sobre algo anterior. La gente ya nos está saludando. Estamos terminando la sesión de preguntas. No sé si queda alguna más. Pues vamos a dar por terminada la sesión del webinar. Quería agradecerles a todos. Santi, perdón que te interrumpa, pero yo quisiera agradecer a todos los presentes la oportunidad de estar eh, así junto a ustedes, junto y lejos en el sentido de las distancias, por ejemplo, desde México, que alguien nos ha hablado, o de los más distintos lugares dentro del país y fuera del país. Yo agradezco a todos, agradezco a Graciela también por su presencia acá, a Santiago y a Georgina por ayudarnos a esta presentación. Y los esperamos con todo gusto, porque además este cuatrimestre hemos tenido la alegría de trabajar todos en los foros, que ha enriquecido muchísimo realmente la dinámica de los seminarios, y bueno, gracias porque siento que aprendo mucho con ustedes y que sus preguntas siempre son... con cada uno. Claro. Sí, aprendemos mucho. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a ustedes, gracias a todos los asistentes, y bueno, un saludo muy, muy grande para todos. Hasta luego, gracias. Bueno, Adiós. gracias Santi, un cariño a todos. Estamos en el aire. Así.